El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, buenas tardes y sean bienvenidos al programa del día de hoy, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y les recordamos que el programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Nos pueden escuchar a través de la frecuencia 107.5 FM y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y también en Apple Podcast. El día de hoy está con ustedes Lorena Alvarado, estudiante de la licenciatura en Historia. El tema del programa de hoy es la Revolución Mexicana. Y para hablarnos sobre esto está la doctora Margarita Vázquez Montaño. Antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la primera cápsula, a cargo de mi compañera Carla Cota, titulada 19 de noviembre de 1910. El siguiente es un fragmento del artículo escrito por Ricardo Flores Magón, publicado en Regeneración el día sábado 19 de noviembre de 1910. La revolución, fruto amargo para todos los engreídos, con una situación que produce distinciones a los que fundan sus goces en el dolor y en la esclavitud de la humanidad, pero fruto dulce y amable para todos los que por cualquier motivo han sentido sobre su dignidad las pezuñas de las bestias que en una noche de 34 años han robado, han violado, han matado, han traicionado ocultando sus crímenes, esquivando el castigo tras la investidura oficial. La revolución va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable cataclismo no dejan lugar a la duda de que algo está por surgir y algo por derrumbarse. Debemos procurar los libertarios que este movimiento tome la orientación que señala la ciencia. De no hacerlo así, la revolución que se levanta no serviría más que para sustituir un presidente por otro presidente, o lo que es lo mismo, un amo por otro amo. La revolución, incontenible, no tarda en llegar. Si queréis ser libres de veras, agrupaos bajo las banderas libertarias del Partido Liberal. Pero si queréis solamente daros el extraño placer de derramar sangre y derramar la vuestra jugando a los soldados, agrupaos bajo otras banderas, las antirreeleccionistas, por ejemplo, que después de que juguéis a los soldados, os pondrá nuevamente el yugo patronal y el yugo gubernamental. Pero, eso sí, os habréis dado el gustazo de cambiar al viejo presidente que ya os chocaba por otro flamante, acabadito de hacer. Adelante, compañeros. Pronto escucharéis los primeros disparos. Pronto lanzarán el grito de rebeldía a los oprimidos. Que no haya uno solo que deje de secundar el movimiento, lanzando con toda la fuerza de la convicción este grito supremo. Tierra y libertad. Para el Baúl de Pesqueira, Carla Cota. Muy buenas tardes. Mi nombre es Melissa Proaño y el día de hoy estamos aquí con la maestra Margarita Vázquez, la cual tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros en el Baúl de Pesqueira. Para empezar, les voy a compartir un poquito del trabajo de la maestra para que la logren conocer. Margarita Vázquez es originaria de Nacosari de García, Sonora, y es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desenvuelve como profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense. Ha impartido materias de historia regional, historia social, México contemporáneo, entre otras. También ha impartido talleres de historia de mujeres y de género. También ha impartido talleres como actores políticos y movimientos sociales de la historia de Sonora. Entre sus publicaciones podemos encontrar el tema Transformaciones de la identidad femenina, cambio generacional y revolución de la primera mitad del siglo XX. También Elizabeth Trowbridge y Ethel Duffy Turner, la experiencia de la revolución en México, en la revista The Border. Ella ha participado en eventos académicos con presentaciones de ponencias, en conferencias y charlas académicas y ha progresado divulgaciones de programa de radio como lo es el Baúl de Pesqueira.
Estuvo también con nosotros en el pasado coloquio regional de la Universidad de Sonora del Departamento de Historia y Antropología. Y pues la lista es extensa para todo lo que ha hecho, maestra. Sea bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un honor y un placer estar pues de nuevo, ¿no? Acá en el Baúl de Pesqueira, un espacio pues donde también aprendí muchísimo como estudiante, como ustedes, como estudiante de la licenciatura en Historia, y creo que es muy reconfortante como volver desde otro lugar, pero siempre volver. También estuvo de este lado. Así es. Muy bien, pues ¿qué le parece si comenzamos, maestra? Claro que sí. Muy bien. Para empezar, me gustaría saber, ¿nos puede compartir cómo surgió su interés por estudiar historia y especializarse en historia de las mujeres? Sí, eso también, esa pregunta cuando la leí, que me la hicieron llegar, me puso a pensar en cómo llegué a la licenciatura, ¿no? Que un poco como me permite entablar un diálogo también con ustedes como estudiantes. Bueno, como tú ya dijiste en mi reseña, yo nací en el pueblo de Nacozari de García, aquí en Sonora, y en realidad el interés por estudiar la licenciatura en Historia estuvo ligada. Creo que muchos nos relacionamos con estas experiencias con el profesor de historia, ¿no? De la prepa en particular, un egresado también de la Universidad de Sonora, no historiador, profesor en Derecho, pero un apasionado de la historia, un rebelde, un cuasi anarquista, que digamos de alguna manera me ayudó a empezar a cuestionarlo todo. Y en ese sentido, bueno, una de las sugerencias de él me dijo, pues si tú eres muy buena en historia, ¿por qué no aplicas? Hay una carrera en historia. Yo dije, y así fue como llegué a la carrera de historia, entre sugerencia, entre sí un gusto nato por la historia, por la geografía, por todas estas cuestiones, y cuando yo llegué a la licenciatura, pues yo lo que quería decir, voy a ser maestra de historia. Y lo que primero que me encontré es que hay todo un mundo, ¿no? En la disciplina histórica, y uno de esos mundos, pues es la investigación. Y me atrapó la investigación. Conforme también fui conociendo las clases, me fui acercando a profesores tan significativos en la vida de muchos egresados, como la maestra Lupita, la maestra Lucy, el profe Romero, el profesor Lorenzana, en fin. Solo menciono algunos, y que creo que fueron muy importantes en la formación. Ahora bien, la otra parte de la pregunta, que tiene que ver cómo me interesó la historia de las mujeres, pues con una pregunta básica, ¿no? En una de mis materias con la maestra Esperanza Don Juan, que era, ¿por qué no hay nada sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana? Y de ahí vino la posibilidad de hacer una tesis de licenciatura en donde pudiera explorar y describir y analizar qué había pasado con las mujeres en el contexto de la revolución, y en realidad ese es el producto, ¿no? Final de mi licenciatura, una tesis a la cual le guardo muchísimo cariño, porque me abrió las puertas pues de un posgrado, de estancias de investigación. Entonces creo que se fue concatenando todo de manera muy interesante, pero a veces pienso que hasta mágica. Muy bien. ¿Y podría hablarnos a grandes rasgos cómo podemos relacionar la historia de las mujeres con la Revolución Mexicana, precisamente por el tema de investigación? Sí, creo que es muy importante porque, como ya lo han dicho, no es que lo diga yo, sino que lo dicen otras estudiosas, de las cuales la generación a la que pertenezco se alimentó, historiadoras tan importantes como Ana Lau, Carmen Ramos, Gabriela Cano, y lo que ellas señalan es justamente cómo la revolución sí fue un proceso histórico muy importante para la transformación social, cultural y política de las mujeres. La revolución abrió la posibilidad, por un lado, de desestabilizar las relaciones de género, es decir, las mujeres se van a la bola, pero también se involucran de diferente manera a nivel político desde el activismo revolucionario. Y después del triunfo de la Revolución Mexicana, las mujeres encontraron los espacios justamente ahora sí para luchar por derechos muy específicos. El más importante, y que es muy significativo de la primera ola del feminismo, es la lucha por el sufragio, y que creo que eso es fundamental tomar en cuenta, porque no es que antes y durante de la Revolución las mujeres no estuvieran ya pensando o
digamos, imaginando la posibilidad de ampliar los derechos, ¿no? Que dejaran de ser consideradas menores de edad. Pero sí, la revolución, con todo lo que implica la idea de revolución, que es transformación, cambio, etcétera, pues abrió un parteaguas, ¿no? Para que las mujeres se organizaran, ahora sí, en pos de sus derechos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. Ahora los invito a escuchar la siguiente cápsula, Las Soldaderas. Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Para comenzar, todos sabemos que la Revolución Mexicana es un claro ejemplo de qué tan lejos podemos llegar a mitificar un suceso histórico y convertirlo a la conciencia nacional. Como claro ejemplo tenemos personajes como Francisco Villa, Porfirio Díaz y entre otros que forman parte de nuestra identidad nacional. Es aquí donde entran las soldaderas o adelitas, aquellas mujeres que se enlistaban en el ejército, ya sea como acompañante de padre, hermano o esposo e incluso por su iniciativa propia. Ellas estuvieron siempre presentes y no solo como encargadas de las tareas domésticas o de cuidar a los hijos. Eran estas las mujeres encargadas de atender a los heridos, de servir como correos, de abastecer las armas e incluso de ser espías en los pueblos. Su participación fue clave para el futuro de la revolución y del país, realizando hazañas como cualquier otro hombre en una sociedad que era marcada por el machismo. Entre las hazañas que realizaron las mujeres se encuentran la lucha contra el ejército de Huerta cuerpo a cuerpo y la lucha por la salida de Porfirio Díaz. Estas mujeres que permanecieron bajo la sombra masculina llevaron a cabo los mismos mandatos y las tareas que los hombres. Todos aportaron a la Revolución Mexicana. Es necesario entonces reconocer el papel que desarrollaron las mujeres en la lucha de la revolución, que no olvidemos que estuvieron entre el fuego y que se hicieron famosas por dirigir grupos rebeldes. Algunas de estas mujeres más notables y sus cargos son Carmen Parra de Alanís, conocida como la Coronela, quien prestó servicio bajo las órdenes de Antonio Villarreal, Lázaro Alanís, y Marcelo Clara de la Rocha, quien participó como comandante de guerrilla, tomando parte activa en la toma de Culiacán, Sinaloa, en 1911, y Carmen Vélez, la generala, que se destaca por haber comandado una partida de 300 hombres que operaban en Hidalgo, Tlaxcala. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. Continuamos la entrevista con la doctora Margarita Vázquez Montaño. Sabemos que este año presentó su libro, una biografía de la escritora Ethel Duffy Turner. ¿Podría hablarnos un poco de sus aportaciones? Sí, bueno, también debo señalar que ese libro es producto de mi tesis de doctorado en el Colegio de México y que se publicó justamente este año. Y bueno, entre los aportes, por un lado, es visibilizar a una mujer que había pasado a la historia de México, pero también de Estados Unidos, porque estamos hablando de una extranjera, como un personaje secundario, ¿no? Como una colaboradora, como la esposa del periodista John Kenneth Turner, el gran famoso periodista que escribió México Bárbaro, que incluso una obra que ayudó a contribuir a construir esta como leyenda negra del porfiriato, y digamos ese es uno de los aportes, ¿no? Poner en la escena de la historiografía mexicanista y también estadounidense a una figura importante
por su condición transfronterizo, es una mujer que va y viene en su relación con la frontera, con México y California particularmente. Y por otro lado es revalorar su libro más importante, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, y cómo lo hago es a través del enfoque de la historia intelectual, es decir, posicionar al autor en relación con la obra y reconocer que ella formó parte de un debate y un diálogo historiográfico que buscaba posicionar en una narrativa oficialista a figuras como Ricardo Flores Magón como precursores de la Revolución Mexicana. Entonces creo que esos son dos de los aportes más importantes del libro. Otros aportes alternos tienen que ver con el diálogo entre dos historiografías, la estadounidense y la mexicana, y el aporte también a la historia de California desde la mirada y la perspectiva de una mujer como Ethel Duffy Turner. Bastante interesante. Y también, ¿cuáles considera que son las dificultades o complicaciones de hacer historia de las mujeres? Las dificultades. Bueno, primero creo que tiene que ver la cuestión de las fuentes, que creo que ya hemos, con el paso de las décadas en donde se ha posicionado el enfoque, ya tenemos muchísimas herramientas justamente para ir detrás de las fuentes, ¿no? Pero sí, a veces un tema importante, sobre todo si queremos incorporar a las mujeres dentro de una narrativa de la historia política, a veces las fuentes no son lo que esperamos o no dicen lo que queremos que digan, ¿no? Por eso siempre se habla de esta idea de leer entre líneas, de buscar contrastes entre las fuentes. Y el otro gran reto, creo yo, tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género, que para mí es que es historia de las mujeres sin perspectiva de género, es una historia de las mujeres que se queda a un paso, ¿no? Del análisis, incorporando el asunto de la interseccionalidad. Las mujeres no somos iguales, tenemos experiencias diferenciadas y eso hay que decirlo, ¿no? en la forma en la que hacemos historia. Y la otra tiene que ver con las aún problemas de cómo incorporar esa historia que escribimos de las mujeres a una narrativa mucho más amplia, en donde las mujeres no aparezcan como un anexo, ¿no? Sino como parte integrada de esa narrativa. Y eso cuesta, pero ahí vamos. Claro. Muy bien. Y visto desde el presente, ¿por qué es relevante este tema de investigación? Híjole, creo que por el presente es relevante ya en sí. O sea, las necesidades, digamos, cuando hacemos historia, no vamos al pasado por el pasado, ¿no? Sino que en realidad hay una serie de condicionantes que tienen que ver con nuestra realidad actual que nos obliga a preguntar al pasado, a ir al pasado. Es decir, el estudio del pasado tiene sentido desde el presente, ¿no? Y el presente nos está hablando de muchas tensiones en cuanto a la condición de la mujer, a la situación de la mujer que aún vive experiencias de desigualdad, de techos de cristal, ¿no? De violencias, pero por otro lado también estamos viviendo tiempos bastante interesantes, diría yo, que tienen que ver con la crisis de las identidades de género, ¿no? Este asunto de la pluralidad y de la diversidad sexual y de la multiplicidad de identidades de género también nos obliga a ir al pasado, a recuperar experiencias para poder entender lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso yo creo que no es que esté de moda, sino es una necesidad. O se está viendo, Exacto. O lo estamos poniendo a la vista y en la mesa. Exactamente. Así es. Pues agradecemos mucho su presencia, maestra, y el espacio que nos da aquí para el Baúl de Pesqueira. No, muchísimas gracias a ustedes y desearles los mejores augurios en esta etapa del Baúl de Pesqueira y lo mejor siempre para mi alma mater y para ustedes. Muchas gracias, maestra. Agradecemos por la entrevista a la doctora Margarita Vázquez y continuamos con la cartelera a cargo de mi compañera Melisa Proaño. Buenas tardes, mi nombre es Melisa Proaño, estudiante de la licenciatura en Historia, y el día de hoy les traigo los eventos a realizarse esta semana. La Sociedad Sonorense de Historia, AC, en su 35º simposio, está por celebrarse del 22 al 25 de noviembre de este año con el tema Patrimonio Cultural, Histórico y Documental del Noroeste Mexicano. Las mesas y horarios los pueden consultar a través de la página de Facebook de la Sociedad Sonorense de Historia. Como parte de los eventos de la Revolución, la Cineteca Sonora, con el ciclo Clásicos en Pantalla Grande, presenta la película Crash, Extraños Placeres.
Este miércoles 23 de noviembre a las 20 horas en la Cineteca Sonora ubicada en Dr. Pesqueira, esquina con Comofort en la Colonia Centenario, con un costo de 50 pesos. La licenciatura en música de la Universidad de Sonora en Viernes de Concierto, un espacio escénico, presenta conjuntos corales y ensamble este viernes 25 de noviembre a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples del edificio 3N de la Universidad de Sonora. La cuota de recuperación es de 25 pesos y para aquellos estudiantes de la universidad aplica Culturest. Por último, el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora sigue recibiendo ponencias para su próximo 48 Simposio de Historia y Antropología, edición internacional, con el tema Inclusión y Exclusión en Latinoamérica, miradas históricas y antropológicas, a realizarse del 17 al 21 de abril del 2023, con mesas sobre medio ambiente y recursos naturales, cultura, educación, trabajo y seguridad social, salud, seguridad pública, alimentación, vivienda, participación política y tecnología y ámbitos digitales. La fecha límite de recepción de resúmenes es el 30 de enero del 2023 a través del correo simposio@sociales.uson.mx y también pueden consultar las bases en www.simposio.uson.mx. Eso es todo por esta semana, disfruten mucho los eventos y que tengan excelente tarde. Eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos por escucharnos y a José Luis Jara en la operación técnica, además de la productora del día de hoy, Melissa Proaño. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. Se despide de ustedes Lorena Alvarado y los esperamos en la siguiente emisión. Gracias. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.